Bueno, vamos a entrar en el campo de creencias. Creencias es, yo creo en esto, pero no creo en aquello. Y otros en otro lugar dirán al contrario. Vamos a entrar en el campo de religiones, que ha sido un buen tema para la humanidad. El ser humano se ha preguntado desde sus inicios, ¿qué soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué sentido tiene esta vida? ¿Quién me creó? ¿Quién hizo todo cuanto existe? Son preguntas que la persona se ha hecho. Pues yo pregunto, ¿quién se la va a responder? ¿Quién le va a responder quién creó todo esto? Si para podérselo responder, tenía que haber estado en ese momento en el que él vio quién y cómo estaba creando todo esto. Y eso es imposible. Por lo tanto, eso no tiene respuesta. Lo que tiene es creencia. Yo creo que antes de la creación nada había. Estoy aplicando simple sentido común. Filosofía. Si nada había, nada era. Entonces yo pregunto, si nada había, entonces ¿qué hizo la creación? Porque para hacerlo tenía que haber algo. Entonces mire cómo entramos en el ejemplo del huevo y la gallina. Algo tan sencillo como eso que todos conocemos. ¿Qué fue primero? Alguien dirá el huevo. Claro, de ahí salió el pollito y el pollito la gallina. Ah, sí. ¿Y entonces qué gallina puso el huevo? Llevan yo no sé cuántos años discutiendo todo lo mismo. Han acabado con gallineros completos y no van a encontrar respuesta. Religiones hay cantidad. Dioses, los que ustedes quieran. Hay en la China, en la India, en Macedonia, en Grecia. Aurelio, algunos ejemplos de dioses griegos. Claro, Marte, el dios de la guerra. Venus, Afrodita, la diosa del amor. En otro lugar del planeta, Cupido, un ser alado que se la pasaba por ahí disparando flechas. Entonces, para ir aterrizando un poco en este amasijo de creencias, vamos a las creencias occidentales y orientales que más nos han afectado. Creencias orientales hablan de un más allá. Hablan de que cuando uno muere, el espíritu, y ahora tenemos que hablar de eso, va a un bardo, a un estado intermedio, y en ese bardo entra a esperar en un turno para volver a tener vida material, en una sucesión de existencias. Yendo ya hacia acá, hacia Occidente, vamos a las religiones que se derivan de Abraham, un patriarca. 3 religiones tienen la misma fuente: los judíos, los musulmanes y los cristianos, que aunque ustedes los vean que se pelean y se matan entre sí, vienen del mismo padre, Abraham. Y por lo tanto tienen una creencia en común: vida después de la muerte. En la religión cristiana se nos dice y se nos atemoriza, se nos asusta, diciendo que fuiste creado por Dios, por lo tanto eres hijo de Dios.
y que según cómo te comportes en esta vida, Dios, tu Padre, si te portaste mal, te va a llevar a un horno microondas con llamas y te va a quemar eternamente. Perdón, horno microondas con llamas no, infierno. Cosa que no haría ninguno de ustedes con un hijo drogadicto, con un hijo ladrón, con un hijo. Ustedes no serían capaces de meterlo al fuego. Pero este Dios sí, a pesar de que es infinitamente bueno y justo. Mire cómo se empiezan a contradecir las cosas. Y también nos dice allí en esa religión cristiana que ese Dios nos dio libre albedrío, libertad de actuar, libertad de hacer lo que nos dé la gana, pero que Él nos lleva unas cuentas. Y en un juicio final, que no dicen cuándo va a ser final, después de que acabe la existencia humana, porque tienen que esperar hasta que se muere el último humano para poder hacer el juicio a todos. Y que mientras tanto ese Dios va a sentar a la derecha, en italiano diestra, a los buenos, a los que se portaron como Él quería, y a la de izquierda, en italiano siniestra, a los que se portaron mal. Y en el centro, me imagino que va a poner a los que todavía Él no está seguro si se portaron bien o mal. Y que después, ya para finalizar esa parte, van a resucitar, porque ese es el término, con el mismo cuerpo y alma que tenían. Van a revivir. Pero pregunto, ¿eso qué lógica, qué sentido tiene? Con el mismo cuerpo y alma. Entonces, la persona que murió ya viejito, decrépito, va a resucitar ya para la eternidad viejito y decrépito. La persona que murió en el vientre materno, que no alcanzó a nacer, va a resucitar otra vez en el vientre de su mamá y no va a poder salir. Y su mamá lo va a tener que aguantar, además de los 6 meses que lo aguantó aquí porque murió a los 6 meses. La mamá va a tener que tener toda una eternidad esa situación de embarazo. Eso va contra la lógica, contra el sentido común. Entonces han salido otras teorías a tratar de buscarle lógica a las cosas y hacerle unos cambios, maquillarlo un poquito. Y tenemos las teorías reencarnacionistas. No digo resurreccionistas porque estaría restringido solamente a los cristianos que utilizan ese término. Me voy a un término acuñado por un francés, el doctor Hipólito Rivail, del que ahora les hablará Erika. Muy eminente y que yo admiro bastante. Acuñó el término utilizando las palabras re o raíces, que quiere decir volver a. Tenemos, por ejemplo, repetir, reiniciar, reset. Utilizó la raíz en o in, que significa entrar. Incorpórese a la fila, entre. Y carnare, que no necesita explicación, cuerpo de carne. Entonces reencarnare o reencarnación es volver a tomar un cuerpo de carne. ¿Volverlo a tomar quién? El espíritu o principio vital, aliento de vida. Entonces, en las teorías reencarnacionistas, se supone que Dios creó a todos en el mismo nivel primitivo, ignorantes de las facetas del amor.
todos violentos, todos ladrones, todos mentirosos, todos violadores. Y que poco a poco, como la espada que recibe golpes y golpes en su acero para irse templando, a lo largo de cada existencia vamos puliendo imperfecciones hasta hacernos perfectos. ¿Cuándo terminará eso? Es imposible ponerle fecha porque es una creencia. Entonces, volviendo, ahora que ya estamos entendiendo lo que es reencarnación. Reencarnación es como yo utilizar un guante. Tengo un guante. Se daña ese guante y ahora utilizo otro guante distinto, pero la mano es la misma. O sea, el espíritu o aliento o principio vital o soplo de vida se conserva el mismo. Lo que cambia es el guante. En la Biblia nos hablan de varios casos en los que el mismo espíritu, la misma mano, regresó al mismo guante que tenía. Está, por ejemplo, el hijo de una viuda en un pueblo llamado Naín. Como era viuda, había muerto su esposo. El niño era lo único que tenía la mamá. Y un día muere el niño. Entonces la mamá va muy triste por las calles, en el cortejo fúnebre, y en ese momento pasó por allí Jesús. Estoy contando la historia como está en la Biblia. No estoy probando que sea cierto. Jesús se acercó, se compadeció de la mamá, le dice algo al cuerpo del niño, al guante, y mismo espíritu que tenía el niño regresa al mismo cuerpo. O sea, la mano reentró. Y el niño se levanta también todo asustado, ve a la mamá llorando, ve toda esa gente ahí. Mamá, ¿qué me pasó? Y la mamá no sabía cómo explicarla. Alguien ahí le dijo, no, lo que pasa es que perdió el conocimiento. Yo no sé si el niño entendió porque está muy pequeño para entender que eso de perder el conocimiento. Bueno, entonces resurrección del hijo de la viuda de Naín. Otro, Jairo tenía una hija, estaba grave, que se moría. Jairo había escuchado los prodigios de Jesús y se enteró que Jesús estaba en el parque predicando, había mucha gente. Pero Jairo tenía fe de que si Jesús veía a su hija se sanaba. Porque la fe tiene mucho poder. Logró, después de pasar esa gente, llegar a donde Jesús. No sé si lo jaló de la túnica o lo hizo así. El hecho es que ya convence a Jesús de que vengan a la casa. Pero resulta que mientras Jairo estaba allá, la niña murió. Los familiares mandan, vaya, busquen al papá, díganle que venga, que ya no hay nada que hacer, ya la niña se murió. Pero ya Jesús estaba llegando. En la Biblia dice que Jesús no permitió que nadie entrara a la casa de la gente que se vino detrás. Pero están las palabras que supuestamente Jesús pronunció al lado de la niña. Supuestamente le dijo, Talita cumi. Ábrele, ¿qué significa eso? No lo sé. Busquen la traducción en internet. Talita cumi. Y mismo espíritu de la niña retorna al mismo cuerpo. Mano vuelve al mismo guante. Van dos. Va otro. También menciona en la Biblia. Elías era un sabio en la época, un profeta. Predicaba cosas de Jehová. O Yahvé, que es lo mismo. Y un día Elías murió. Elías ya estaba viejo, cansado.
Su cuerpo lo amortajaron y lo enterraron. Sus partes constitutivas entraron a formar parte de unos gusanos. Los gusanos de unos pajaritos. El pajarito de un águila. Partes del cuerpo entraron a formar parte de la hierba de un borrego. Y así todo eso del cuerpo de Elías se diseminó. O sea que desde el punto de vista cristiano es imposible la resurrección de Elías. ¿Y por qué imposible? Porque ya no puede resucitar con el mismo cuerpo y alma que tenía. El alma puede que sí, el cuerpo no. Porque ese cuerpo, esas partes que tenía ya entraron a formar parte de otros cuerpos animales y también humanos que comieron de esos animales y de ese pasto. Pero vayámonos al momento en el que la Biblia dice que Elías sí resucitó. ¿Pero con qué cuerpo? ¿Está Jesús predicando? Porque él predicaba, según parece, muy entretenido, cautivaba a la gente, la hipnotizaba. Y alguien puso el tema de la resurrección, porque en ese tiempo se creía en la resurrección. Eso bien venía desde Abraham. Y señalándole a su primo hermano Juan Bautista, hijo de Isabel, su tía, le preguntó, ¿y él quién fue antes? Y Jesús respondió, él fue Elías, que había de venir. Incluso más, vino antes y no lo reconocieron. Qué palabras tan extrañas. Vino antes y no lo reconocieron. Dando a entender que en esos 400 años que había diferencia entre la muerte de Elías y el nacimiento de Juan Bautista, parece que otra persona nació con el mismo espíritu, lógico, otro cuerpo distinto. Bueno, entonces ya tenemos a Juan Bautista, pero la conversación de la gente que estaba alrededor de Jesús no paró ahí. Y le preguntaron por otros. Y Jesús aprovechó para preguntarle a Pedro qué opinaba del tema. Y le dijo a Pedro, ¿quién crees tú que soy yo? Y Pedro le respondió muy sagazmente. Como decimos los matemáticos, se salió por la tangente. Eludió la respuesta. Le dijo, yo pienso que tú eres el Cristo. Cristo, no se equivoquen, Cristo no quiere decir crucificado. Cristo es una palabra del griego que significa ungido, elegido, escogido. O sea que Pedro le dijo, yo pienso que tú eres un escogido de Yahvé, un Cristo. Bueno, entonces ya vemos que en la época de Jesús se creía que uno había sido otro antes. ¿Y cuándo terminó esa creencia? No, la creencia no terminó. Dejó de ser pública en la época del emperador Constantino. Hasta ese momento los cristianos eran perseguidos. Tenían que hacer sus prácticas o expandir sus creencias al escondido de las autoridades romanas. Y algunos se escondían en las catacumbas, en los cementerios. Pero la mamá de Constantino en cierto momento creyó en lo de los cristianos. Creo que se llamaba Helena. Y en cierto momento Helena, la mamá del faraón, ya convencida del cristianismo, se fue a estas tierras donde ella creía que habían crucificado a Cristo. Y dizque trajo de esas tierras la cruz en la que crucificaron a Cristo. Yo pregunto, más de 300 años después que ocurrió lo de Constantino,
¿qué cruz iba a encontrar? Asumiendo que eran cruces, porque también hay muchas teorías al respecto de que no eran cruces. Después hablamos de eso si quieren. Pero Helena dice que la trajo. Pero Helena, me corrigen si estoy equivocado, el nombre de la mamá de Constantino, ahí lo pueden estar buscando mientras yo hablo, logró convencer a su hijo. Es correcto, es Helena. Muy bien. Logró convencer a su hijo de que le permitiera a los cristianos hacer sus prácticas ya en público. ¡Wow! Y lo logró. Pero Constantino puso una condición. No me hablan de resurrección. Si aceptan, pueden hacer sus prácticas aquí ahora sí, ya al aire libre. Y aceptaron. Por eso, a partir de ese momento, no es que se terminó la creencia, sino que comenzó la prohibición de hablar de eso. Esto de reencarnación porque dijo resurrección. Sí, resurrección porque el término reencarnación es muy nuevo. Yo no puedo hablar de reencarnación hasta antes del año 1857. Ese término lo acuñó Allan Kardec. Bueno, entonces ahora sí, los dejo en compañía de Erika, que les va a hablar de esa creencia.